Sean bienvenidos, hermanos y amigos, a una reflexión más acerca de la palabra de Dios. Ciertamente los acontecimientos que ocurren nos indican de que estamos llegando al estado precisamente predicho, que conduciría a lo que es el final de la historia de la humanidad. Por eso hoy más que nunca nosotros debemos asegurarnos que comprendemos mejor la voluntad de Dios y ajustamos nuestras vidas a esa voluntad. Con esa intención es que seguimos en esta reflexión acerca de la palabra de Dios. Vamos entonces a rogarle al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría para la reflexión acerca de su palabra en esta oportunidad. Bendito Dios y Padre, oramos para que tengas misericordia de nosotros, que siendo tan limitados en nuestra mente, a veces nos cuesta comprender cuáles son tus caminos, cuál es tu voluntad, cuál es tu palabra. Por favor, que tu Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es que entendamos un poquito qué es lo que la Biblia llama el vino de Babilonia. Tenemos en el libro de Apocalipsis 3 textos que hacen referencia a este término. El primero lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 8. Y por favor le ruego encarecidamente que usted tenga su Biblia a mano para que usted pueda ir comprobando las citas que vamos haciendo. Porque no hay autoridad superior a la de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Entonces, no hay opinión, no hay ideología, no hay doctrina, no hay filosofía, no hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. Por eso es importante que nos aseguremos que nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra creencia, nuestra fe está fundada sobre la roca de la palabra de Dios. Entonces dice Apocalipsis el capítulo 14 y el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Porque dice, ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Luego en Apocalipsis el capítulo 17 y el verso 2 dice, hablando de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en Apocalipsis el capítulo 18 y el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, en estos tres versos encontramos nosotros la mención del vino de Babilonia, y además de eso dice que todas las naciones han bebido de este vino. Entonces por eso es importante que entendamos, ¿no? Que entendamos qué es este vino. Porque aquí dice que todas las naciones han bebido, todas han participado con esto. Todas las naciones se han embriagado con este vino. Entonces, para desempacarlo, el significado, comencemos por recordar qué es el vino. El vino no es otra cosa más que el jugo de uva fermentado. Eso es el vino, no es otra cosa. Jugo de uva fermentado. ¿Y qué representa el jugo de uva en el simbolismo de la Biblia? Recordemos que en ocasión de la
Santa Cena, el Señor Jesucristo ofreció jugo de uva sin fermentar, como un símbolo, y que veamos qué es lo que él mismo nos dijo. Mateo, el capítulo 26, los versos 27 y 28, dice lo siguiente. Palabra de Jesús. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, el jugo de uva sin fermentar que Jesús ofreció en la Santa Cena representaba que la sangre, dice, del nuevo pacto. No pierda de vista esto, ¿no? El nuevo pacto. Entonces el vino, el jugo de uva sin fermentar representa precisamente la sangre del nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto es clave. Pero la pregunta entonces es, bueno, si ya sabemos que el jugo está asociado con el nuevo pacto, la pregunta es, ¿y qué es el nuevo pacto? Y de nuevo le preguntamos a la palabra de Dios qué es el nuevo pacto, y en Hebreos el capítulo 8 y el verso 10 nos responde. Dice, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pacto. El pacto es que nosotros aceptamos que el Creador sea nuestro Dios y Él nos acepta como su pueblo. Y que esto tiene como ingrediente que Él escribe su ley, sus mandamientos, su voluntad en nuestra mente y también en nuestro corazón. Esto es precisamente el nuevo pacto. Él dice, miren, para que ustedes sean mi pueblo, yo voy a ponerles ahí mi voluntad en su mente. Entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto ya había sido anticipado allá en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías en el capítulo 31 y el verso 33, quien dijo así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ahí estamos. El jugo sin fermentar representaba precisamente la sangre del nuevo pacto, y el nuevo pacto consiste en esto, en que el Creador es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, y Él ha escrito que su voluntad en nuestra mente, su ley, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, cualquier pacto que no incluya esto, que no incluya este ingrediente, entonces es jugo de uva fermentado. En otras palabras, ha llegado a ser vino de Babilonia. Vino de Babilonia. Babilonia viene de una frase, una palabra que significa confusión. Es vino que confunde, ¿no? Entonces, recuerde bien, si estos ingredientes faltan, entonces es vino fermentado. Ahora, ¿cuáles son los principales ingredientes del vino fermentado que Babilonia ha dado de beber a las naciones? Miren, primero miremos un poquito esto del fermento. ¿Cuál es el simbolismo del fermento? De la levadura. Esto representa pecado. El fermento representa pecado. La levadura representa pecado. Representa rebelión contra Dios. Por eso,
Y Dios quiso dejar esto bien grabado en la mente de su pueblo cuando estableció precisamente la fiesta de los panes sin levadura. Ellos deberían de comprender que la rebelión, el pecado, la oposición en contra de Dios debía ser eliminada de su vida. Y dice en Éxodo 12, el verso 19, Éxodo 12, 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, note lo siguiente. Será cortado de la congregación de Israel, es decir, ha abandonado el pacto que tenía. Ha traicionado a Dios. La levadura que arruina el jugo puro de uva del nuevo pacto la constituye entonces el privilegio que se da a ideas, a voluntades o autoridades humanas por encima de la voluntad revelada de Dios en la Santa Biblia. Entonces, repitámoslo. En el nuevo pacto, lo que privilegia es la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando se pone por encima algo que es humano, por encima de esa voluntad revelada de Dios en la palabra, en la Biblia, entonces el jugo de uva sin fermentar, jugo puro de uva, se ha convertido en vino fermentado, vino de Babilonia. Entonces, las tradiciones, los mandamientos humanos, las doctrinas, filosofías o ideologías de origen humano que son contradictorias a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, son los fermentos que generan lo que simbólicamente la Biblia le llama el vino de Babilonia. Recuérdelo bien, eso es. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales contradicciones a la Biblia que comparten la mayoría, casi todas las religiones en el mundo, tanto paganas como cristianas? Y es triste tener que mencionar esta realidad. Se supone que las religiones deberían acercarnos a Dios, enseñarnos lo que Dios ha dicho, no lo que nos pone en contradicción con Dios. Y entonces, ¿cuáles son? Miren, la primera es la creencia de que tenemos un alma inmortal. Esa es la primera. Esto lo creen prácticamente todas las religiones en el mundo, o casi todas, mejor dicho. Hay unas poquísimas excepciones, ¿verdad? Entonces es compartido por casi todo el mundo religioso, aún a veces también por los ateos. Es la creencia de que hay un alma inmortal. La Biblia dice claramente lo contrario. Por lo tanto, esta es una idea de origen humano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mire su Biblia. Capítulo 18 del libro de Ezequiel y el verso 4. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y mire lo que dice el texto al final. El alma que pecare, esa morirá. Este texto dice claramente que el alma muere, no existe. Que esa idea de la inmortalidad del alma es simple y sencillamente falsa. Además,
el Señor Jesucristo, en uno de esas tantas a veces debates en los que él se encontraba, en medio de todo eso, en el capítulo 10 de Mateo y el verso 28 dijo lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, claro, si el alma se puede matar, entonces eso indica que el alma es mortal. Que esta idea de que una persona se muere pero que su alma sigue viviendo es un error, es antibíblica, es contradictoria a la voluntad revelada de Dios. Además, veamos un tercer texto en relación con esto. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, en los versos 15 y 16, dice lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Más clara, la Biblia no puede hablar. Ezequiel dice: el alma que pecare, eso morirá. Mateo 10, 28 dice: no le tengan miedo a nada más, ténganle temor al que puede destruir el alma, dice. Puede matar el alma. Y 1 de Timoteo 6, 15, 16 dice que el único que tiene inmortalidad es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano. Entonces, está clarísimo. Este es uno de las levaduras que está presente en casi todas las religiones del mundo. Como dije antes, religiones paganas y religiones cristianas. Ahora, ¿cuál es el otro? El otro, la otra creencia que contradice de frente, diría yo, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es la observancia de un día de reposo distinto al ordenado por Dios. Y puede parecerle sorpresa, pero es así. Revise. Y Éxodo, y entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿y cuál es el día ordenado por Dios? Pues, porque muchos piensan que es cualquier día. La Biblia es bien clara, la Biblia dice que hay un día específico que fue ordenado por Dios. Y en Éxodo 20, versos 8 al 11, cuarto mandamiento, escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra, no es cualquier cosa. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Claramente. Usted no va a encontrar en la palabra de Dios que Dios tenga otro día distinto de reposo, de observancia espiritual. No existe. Y en Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 4, leemos lo siguiente. Dice: porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en ese mismo capítulo de Hebreos, el capítulo 4 y el versos 9 y 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, está claro.
Éxodo y también Deuteronomio 5 nos dice que el reposo ordenado por Dios es el séptimo día. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Es el séptimo. Y en Hebreos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, el que mantiene su pacto sin fermentar. Y que ese reposo consiste en reposar como Dios reposó. Y claro, usted no encuentra en la Biblia que Dios haya reposado absolutamente ningún otro día. El único día que Dios reposó es el día séptimo, que hoy le llamamos sábado. La Biblia lo llama el Shabbat en hebreo, ¿no? Entonces, claro, aquí no tenemos opción. ¿Es ese o es ese? Probablemente usted pensaba distinto. Lo siento. Lo que la Biblia dice es esto. Y yo tengo que confesar que por mucho tiempo yo pensaba en lo que me habían enseñado desde pequeñito, ¿verdad? Hasta que me encontré con la palabra de Dios y me hizo corregir la idea equivocada que yo tenía. Ahora, estas dos creencias, la creencia en la inmortalidad del alma y la observancia de un día de reposo distinto al que Dios ha mandado, forman la columna vertebral de ese cúmulo de creencias que se llama el vino de Babilonia. Esto es el fermento, ¿no?, que corrompe el jugo de uva del nuevo pacto. No son los únicos, pero son los que comparten la mayoría de las religiones en el mundo. Ahora, mire, creer en la inmortalidad del alma abre la puerta al espiritismo. Porque la gente que piensa que las personas no mueren, sino que siguen existiendo en otro estado, entonces están expuestos a pensar que pueden hablar con los difuntos. Pero la Biblia dice que los difuntos están enterrados, están en el polvo de la tierra, en la tumba, ahí están. Y van a estar ahí hasta el día de la resurrección. Sin embargo, los demonios aprovechan para disfrazarse de los difuntos y entonces engañar a las personas. Por eso es terrible. Y, de nuevo, triste, esto es la creencia en la mayoría de las religiones. Y la otra, los dos fermentos más importantes que comparten la mayoría de los grupos religiosos en el mundo son esto, la inmortalidad del alma y la observancia de un día de reposo que es distinto al ordenado por Dios. Y esto otro, ¿qué importancia tiene? Mire, eso le prepara para recibir la marca de la bestia. Así. Entonces, si usted ha aceptado la autoridad de una tradición humana por encima de la palabra de Dios, quiere decir que usted estará dispuesto a aceptar la marca de la bestia antes, en vez del sello de Dios. Porque precisamente las marcas lo que indican es a quién nos sometemos. Y nosotros nos sometemos a aquel a quien obedecemos. Si yo obedezco a los hombres en vez de obedecer a Dios, voy a recibir la marca de la bestia. Indiscutiblemente. Si yo obedezco a Dios en vez de a los hombres, entonces voy a recibir el sello de Dios. Y recordemos lo que dijeron los apóstoles allá en el libro de Hechos. Dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, ¿cómo los que mantienen esta relación de pacto sin fermentar, los que se niegan a beber el vino de Babilonia, son poquitos, raros, son vistos raros por los demás? Y esto como que
hace que muchos tengan temor de ir contra la corriente. No, dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo todo el mundo puede estar equivocado? Despierte. La mayoría se va a perder. La mayoría está en el error. El Señor Jesucristo lo dijo. El camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos los que lo hayan. Así que reflexionen lo que dice la Biblia, ¿no? Y disponga su corazón a aceptar lo que Dios dice. Estas dos creencias no son los únicos fermentos que convierten el jugo puro del nuevo pacto en vino de Babilonia, pero son la columna vertebral del movimiento ecuménico mundial, que las profecías le llaman la Gran Babilonia, y que por supuesto todos ellos recibirán la marca de la bestia. El Salmo 75 y el verso 8 dice lo siguiente: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, dice, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces, claro, beber el vino de Babilonia me pone del lado de los impíos de la tierra. Negarme a beber ese vino y permanecer con el jugo puro de la uva, que representa la sangre del nuevo pacto y me hace partícipe del nuevo pacto, eso me prepara para recibir el sello de Dios. Usted lo decide, yo lo decido. Esto no es un asunto que Dios impone. En el cristianismo, nuestro único y suficiente Salvador es Jesucristo, nuestro Señor. Él, y solamente Él, es nuestro ejemplo. Su palabra, y solamente su palabra, es nuestra autoridad suprema. Y por eso debemos a nuestro Señor maravilloso, ¿no?, a nuestro Dios amoroso, le debemos ¿qué? Le debemos gratitud, le debemos adoración y le debemos obediencia. Entonces, y terminemos con lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas, en el capítulo 6 y en el verso 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesucristo es nuestro Señor, hagamos lo que Él dice. Y esta es la invitación que yo le hago ahora. Revise su Biblia, revise qué es lo que el Señor dice y haga lo que el Señor dice. Esto será una bendición para usted. Será una bendición y será de honra y de agrado para el Señor. Y lo preparará para recibir el sello de Dios y ser guardado del vino de la ira de Dios, que será derramado puro sin mezcla de misericordia. Puede leer usted el capítulo 16 de Apocalipsis, ahí explica qué es eso. Entonces, Dios le ama. Dios está dispuesto a perdonarlo. Mire, en el nuevo pacto dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Nunca más. Claro, esa es la oferta que el Señor nos hace. El Señor es tan lindo. No lo rechace. Acéptelo. Acepte su palabra y decida seguirse contra la corriente. Y por supuesto, el Señor Jesucristo nos advirtió: ustedes serán criticados, dijo, hasta perseguidos. Sin embargo, dice que persevera hasta el fin, será salvo. Sea salvo. Acepte al Señor. Crea su palabra. Sométase a su autoridad. Y esto traerá gozo a su vida y vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, agradecemos por tu palabra. Queremos precisamente obedecerla. Danos la gracia para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.